Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Para iniciar, yo quisiera que usted me acompañara a Apocalipsis y miráramos el fin que espera a todos los hijos de Dios. En Apocalipsis 21, verso 1 en adelante, el apóstol Juan, ya siendo anciano, dijo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ese es el fin suyo. Tal vez usted y yo nos distraemos con tantas cosas en esta tierra, muchas de ellas lícitas y necesarias, pero el fin suyo no es quedarse aquí. El fin de los que hemos creído tampoco es reposar eternamente en una tumba fría. Un día el tabernáculo de Dios descenderá. Él vendrá hacia usted, no usted hacia Él, Él hacia usted. Y Él morará con nosotros, y nosotros seremos su pueblo, y Dios mismo estará con nosotros para toda la eternidad. Este ha sido el deseo de Dios desde siempre, iglesia. Es lo que ha estado en la mente y el corazón de Dios desde el momento mismo en que Él se propuso crear todas las cosas. Siempre ha querido que el hombre habite en su presencia. Sin embargo, por causa del pecado, el hombre se ha separado de Dios, se ha alejado de Dios y está destituido de la presencia, esto es, de la gloria de Dios. Sin embargo, a pesar de esto, de la destitución humana, los antiguos tuvieron la oportunidad de habitar de pronto no directamente como usted y yo lo haremos según Apocalipsis 21, donde veremos cara a cara a Dios, pero sí tuvieron una oportunidad, como se narra en el libro de Éxodo, de experimentar la voluntad de Dios de habitar en medio de su pueblo. Por esto Dios envió a Moisés ante Faraón a pedirle que dejara en libertad a su pueblo. En Éxodo capítulo 5, verso 1 se describe: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Era el deseo de Dios que su pueblo cautivo, esclavo, fuera libertado para que fuera a un lugar a encontrarse con Él, para celebrar fiesta con Dios, para adorar y exaltar su santo nombre. Es el deseo de Dios que usted esté hoy aquí en el templo y no en un paseo, en un centro comercial, no en una reunión familiar. Es el deseo de Dios que usted el día del Señor esté con Él, en medio de Él. Porque esa es la mayor bendición que hombre o mujer alguna pueden tener sobre la tierra mientras vivan. Mejor es un minuto. ¿Qué es un minuto? Un instante de tiempo. Mejor es un instante, un poco de tiempo con Dios, que 1000 años en paseos, fiestas, en viajes. Quiero que usted reflexione sobre cuál es el lugar más hermoso, considera usted, que existe en la tierra. Y déjeme decirle que ese lugar no llega a compararse
con la presencia del Dios Santo. Luego de la liberación de la nación de Israel del yugo egipcio, Dios le habló a Moisés, estando él y el pueblo en el monte Sinaí. Y delante del pueblo Dios dio estatutos, dio leyes, dio mandamientos. Y a los pies del monte Sinaí Dios estableció un pacto que hoy conocemos como el antiguo pacto entre él y su pueblo escogido. La forma en la que Dios determinó que habitaría en medio de su pueblo, que su presencia estaría en medio de su pueblo, se materializó mediante la construcción de un santuario, un tabernáculo en su honor. Este sería el lugar donde la gloria de Dios se manifestaría a su pueblo. Fue la orden de Dios. Número 17:4, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Era el lugar donde Dios iba a hacerse manifiesto. Si bien los hombres no podían ver a Dios cara a cara, pues morirían, Él se manifestaría a través de su gloria. Y por eso siempre reposaba en aquel lugar, en el santuario, una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Reposaban en ese lugar, simbolizando la manifestación gloriosa de Dios. Ese lugar, el santuario, el tabernáculo, debía ser construido desde luego por el pueblo. Por eso nosotros levantamos templos en honor al Señor y dedicamos lugares en esta tierra para adorarlo. Es el deseo de Dios que su pueblo se reúna. Es el deseo de Dios que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, diría yo, mala costumbre. Hermanos que uno los ve una vez al mes y luego no los ve y los llama y hermano, no lo he visto en el templo. He estado ocupadísimo, pastor. Y si muriera hoy, ¿dónde quedan sus ocupaciones? El tabernáculo de reunión, amados hermanos, debía ser construido por el pueblo. Era el pueblo quien debía ofrendar todo lo necesario conforme a lo que Dios había ordenado. En Éxodo 25, 1 al 8, se describe: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis ofrenda. No era una ofrenda impuesta por Dios, por eso nunca las ofrendas son impuestas por Dios, sino de la voluntad del pueblo, del corazón del pueblo, es de donde se toma una ofrenda. Por eso nunca permita que lo manipulen. Nunca permitan que alguien, tal vez con deseos de ganancias deshonestas, llegue a su vida a decirle: siembre aquí, pacte aquí, porque Dios quiere hacer algo por usted. ¿Qué negocio? Mire, usted pone 1,000 y Dios le da 10,000. Eso es un engaño. Si usted va a ofrendar para Dios, no espere que Dios le dé nada a cambio. Desde luego que Dios, en su amor, siempre bendecirá a su pueblo. Pero nunca ponga algo de dinero esperando que Dios esté en obligación, que Dios quede en deuda con usted para devolverle 10 veces lo que usted le da. Eso es avaricia, que es idolatría, dice la Escritura. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Y mire lo que pidió el Señor: oro. Lo primero que está en la lista es oro, plata, cobre, metales preciosos, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, una madera muy fina que solo se encuentra en lugares de escasa humedad, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis y piedras de engaste para el efod y para el pectoral,
y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este era el plan de Dios. Hagan algo hermoso, algo precioso, algo que honre mi dignidad, y yo vendré y habitaré en medio de ustedes. El santuario dedicado a Dios sería un lugar hermoso, en verdad. Lo fue el tabernáculo, como lo fue el templo de Salomón. Allí Dios manifestó su gloria. Allí Dios dio a conocer su voluntad. Este era el lugar que Dios había escogido para recibir los sacrificios que el pueblo ofrendaría, ofrendas de paz, ofrendas de expiación. Sería el lugar de reunión para el culto público. No había otro lugar, era ese el lugar para el culto público. Y una vez al año, Dios permitiría que el sumo sacerdote se allegara a su presencia santa para expiar los pecados de toda la nación. Ese lugar estaba conformado por un atrio exterior. Habían unas cortinas que lo separaban, era un gran rectángulo, y separaban todo el lugar del resto de las carpas, de los lugares donde habitaba el pueblo. Y dentro de esas carpas, el Señor se había propuesto poner algunos utensilios y mobiliarios. Estaba el altar de los sacrificios en la parte exterior. Había un lavacro para que se prepararan, se limpiaran sus manos los que iban a ministrar. Pero había un edificio en el centro de ese lugar, conocido como el tabernáculo. El lugar sería el lugar más santo, porque el Dios santo, santo, santo moraría allí. En Éxodo 29, 42 y 43 se nos dice, hablando del holocausto: este será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Lo que hacía santo ese lugar no era el oro, ni las copas de plata, ni las columnas de oro y plata. No era ni siquiera los panes de la proposición, no era la menorá. No, lo que hacía santo el lugar era la gloria de Dios. Porque todo lo que Dios toca, el Dios santo toca, es santificado. Por eso usted debe guardarse para el Señor, porque el Señor ha venido a morar en usted. El Espíritu Santo ha tocado su vida y usted ha quedado consagrado para Dios. No puede profanarse en sus pensamientos. No puede profanarse con sus palabras. No puede profanarse en sus sentimientos, en su corazón, y mucho menos en sus obras, porque Dios ha tocado su vida, y al igual que el tabernáculo, usted hoy está siendo santificado cada día. Allí en ese lugar, el Señor se manifestaría, se reuniría con la nación. En medio de Él quiso manifestarse en medio del desierto, porque Dios se manifiesta en la vida del cristiano cuando Él está en el desierto. Es mientras estamos peregrinando en esta vida, mientras vamos camino hacia la Canaán celestial, que usted y yo veremos el tabernáculo de Dios en nuestro corazón. Adicionalmente, este santuario, iglesia, debía ubicarse literalmente en medio del campamento. En Números capítulo 2, verso 1, y de allí en adelante usted puede leer en su casa cómo se organizaban las 12 tribus y acampaban alrededor, y el tabernáculo en el centro. Pero dice esta parte: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán
cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Entonces el tabernáculo se ponía en el centro y alrededor del tabernáculo acampaban todas las 12 tribus de Israel. Otro aspecto importante es que el santuario no podía ser construido según la inspiración humana, ni según la sabiduría terrenal. El diseño lo daría Dios mismo, el cual Él le había mostrado a Moisés. Cada detalle, iglesia, del tabernáculo, cada uno de los utensilios y mobiliarios debían de construirse en los materiales y en las formas que el Señor había mostrado a su siervo. Moisés tuvo el privilegio de contemplar con sus ojos el tabernáculo celestial. En Éxodo 25:9 se confirma esto. Dice el Señor: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Sabe? No le fue permitido a Moisés hacer modificaciones. No le fue permitido a Moisés hacer cambios, ni rediseñar, ni hacer alteraciones al diseño de Dios. Esto nos enseña muchas cosas, iglesia. Lo que Dios ha establecido, el hombre no lo puede cambiar. Las formas que Dios ha establecido para adorarle, para ofrecer sacrificio, para compartir la cena del Señor, todo lo que está en esta escritura que Dios ha ordenado no puede ser cambiado por el hombre. Y no importa las influencias externas, no importa las tendencias del mundo, usted y yo nunca podremos, no tenemos permiso de cambiar el diseño que Dios ha establecido para su propósito y cuidado. Por eso la alabanza a Dios no se puede cambiar. Por eso no podemos poner ni instalar aquí cámaras de humo ni juegos de luces de colores. No nos está permitido cambiar. No nos está permitido mover nada de lo que está establecido. Porque no se trata de nuestra diversión, no se trata de nuestra recreación, no se trata de que nosotros nos sintamos bien o no. Se trata de adorar, honrar y glorificar al único que lo merece, al Dios verdadero, al Todopoderoso. Usted viene aquí para agradarlo a Él. Usted sale aún el talento para construir cada objeto, cada mueble, cada utensilio requerido para el servicio del culto fue dado por Dios. Fue Dios el que dio sabiduría a los hombres que construyeron el arca del pacto. Fue Dios el que dio el conocimiento y la ciencia para batir el oro de tal forma que el material se comportara como Dios quería que se comportara y las figuras se hicieran en la forma como Dios lo había establecido. En Éxodo capítulo 31, versos 1 en adelante se describe: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Urí, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarla, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión
el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. También nos deja una lección, ese talento que usted tiene hoy con el cual sirve a Dios, ese don con el cual usted entiende las cosas y tiene sabiduría para comprender la palabra y para enseñar y predicar y llevar el evangelio. Ese entendimiento de la ciencia de cómo funciona la obra de Dios no es algo que venga de usted, mi amado hermano. Es Dios quien a través de su Espíritu Santo llena a hombres y mujeres inmerecedores de tal gracia, de sabiduría, de ciencia, de todo talento, para que puedan ejercer la obra que Él ha establecido que usted hará en esta tierra. Así que si usted desea algún talento, don o ministerio, yo le pido y le encarezco en el nombre del Señor que se postre de rodillas y le pida a Dios que su Espíritu Santo lo unja para que usted sea un instrumento cada vez más útil en la obra del Señor. El tabernáculo tenía dos divisiones. Primeramente, el lugar santo era el lugar más amplio, lugar de casi 9 metros por 4 metros de ancho. Pero también había un lugar un poco más pequeño, era el lugar santísimo. Y los dos lugares estaban juntos, pero separados por un velo, por una cortina gruesa, tejida, según Dios había establecido. En Éxodo 26:33 se describe este velo. Dice el Señor: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Así que había un lugar santo, luego había un velo, y si hay por allí fotos, creo que le envié algunas fotos a los hermanos. Había un lugar reservado, un lugar llamado el Santísimo. El lugar santo, o Makon Kadosh, como lo dicen los hebreos, de 9 metros de largo por 4 metros de ancho. Tenía ubicado en su espacio la menorá, que era un candelero de 7 brazos. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, y había un altar, un pequeño altar para quemar incienso. Solo al lugar santo podían entrar los sacerdotes. Ellos ingresaban cada día para ofrecer incienso aromático y en las noches para hacer mantenimiento a las lamparillas y encender la luz en la menorá que iluminaba el lugar santo. Pero el otro espacio, iglesia, el espacio que estaba detrás de la cortina, era el lugar que Dios había establecido como santísimo. Este lugar estaba separado. Este lugar era intocable para los hombres. Ni siquiera podía ser visto por los hombres. Aún el sumo sacerdote, el hombre más espiritual en la nación, aquel que había sido ungido y vestido y revestido por Dios para ministrar en favor del pueblo, solo se le permitía entrar al lugar santísimo una vez al año para ofrecer expiación sobre el propiciatorio, para rociar la sangre del sacrificio en expiación por los pecados del pueblo
y solo podía estar un corto periodo de tiempo, lo que durara él en entrar, rociar la sangre y salir. Es más, el lugar era tan santo que dicen algunos escritores judíos que ponían una cuerda al tobillo del sumo sacerdote, porque si el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo en pecado, sin haber expiado sus pecados, moría. Y ninguno podía entrar. Entonces por ahí con esa cuerdita lo sacaban del lugar santísimo. Era un lugar intocable. En Levítico 16:33 se describe lo que hacía el sumo sacerdote. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová mandó. No se podía ingresar varias veces. No es que hoy quiero ir a ver el arca, entonces voy a entrar a ver el arca. Una sola vez al año, un solo hombre, por un corto periodo de tiempo podía entrar al lugar santísimo. Es más, cuando iban a trasladar el campamento, cuando Dios decía nos vamos de aquí, la cortina tenía que bajarse y echarse primero sobre el arca para que nadie la viera. En Hebreos capítulo 9 versos 6 y 7 se nos dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El lugar santísimo, hermanos, era donde se encontraba el arca de la alianza. Allí estaba el arca del pacto. Y según se registra en la carta a los hebreos, dentro del arca, ubicada en el lugar santo de los santos, había un incensario de oro y estaba el objeto más sagrado de la fe judía, un arca que estaba construida de madera recubierta de oro, con una tapa de oro sólido sobre ella, donde había figuras de 2 querubines. Y dentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que había reverdecido y un recipiente de oro que contenía maná. Así está escrito en Hebreos capítulo 9 versos 3 en adelante. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y no podían hablar porque es que no toda persona podía entrar a ver el arca, solo una. Según se describe, luego que el arca fue metida en el lugar santísimo, luego que se puso el velo extendido que ocultó el arca y la presencia de Dios de los ojos de la nación de Israel, nadie más pudo ver ese lugar. Éxodo 40, 19 al 21. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta encima del mismo como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y en la encina del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. El velo, iglesia, separaba el lugar santo del lugar santísimo.
Ese velo era un velo precioso, era bello, había sido hecho con los materiales y según la sabiduría de Dios. En Éxodo 26:31 se dan algunos detalles del velo que separaba esos dos lugares. Y dice: también harás un velo azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Allí estaba el velo, suspendido por 4 columnas de madera cubiertas de oro. Allí estaba el velo, y detrás del velo el lugar más santísimo, donde Dios se manifestó a Moisés y donde daba a conocer su voluntad. Era tal la gloria de Dios en el lugar santísimo, que cuando Moisés terminaba de hablar con Dios, su rostro resplandecía. No solamente cuando bajó después de los 40 días de estar con Dios resplandeció, es que cada vez que tenía un encuentro con Dios, Moisés resplandecía. Porque todo el que se encuentra con Dios resplandece en su rostro. Su rostro da testimonio de que en verdad Dios habita en él. Éxodo 34:35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Solo se quitaba el velo cuando entraba a hablar con Dios. Y no cuando Moisés quería: es que voy a entrar para hacer una visita. Cuando Dios quería hablar con Moisés, Él se manifestaba sobre el tabernáculo, y entonces Moisés entendía que Dios lo estaba llamando y iba hacia Él. Con el velo izado, iglesia, nadie más pudo atravesarlo, porque morirían. El velo cerraba el paso al lugar santísimo. Era un recordatorio continuo de la separación que el pecador tiene de la santa presencia de Dios. Porque usted y yo también hemos sido destituidos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la nación de Israel estaba destituida. Desde los tiempos de Adán, todos los hombres y mujeres estamos destituidos de la presencia de Dios. En forma natural, ningún hombre puede acercarse y ver a Dios cara a cara. Morirá. Detrás del velo se encontraba el Dios intocable. Detrás del velo la gloria de Dios. Detrás del velo lo oculto a los ojos. Lo más cercano, iglesia, que un hombre común podía estar de la presencia de Dios era en el atrio. Aún un sacerdote de Dios consagrado, un hijo descendiente de Leví, solo podía entrar hasta el lugar santo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar, inclusive para expiar los pecados del pueblo. El sumo sacerdote ni siquiera traspasaba, porque como el pueblo peca todos los días y durante todos los momentos de su vida, Dios estableció sacrificios, y entonces el sacerdote llevaba sangre y la rociaba en el velo. Levítico 16:14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Entonces alguien cometió un pecado, no era día de expiación. ¿Qué hacía el sacerdote? Sacrificaban el animal, tomaban parte de la sangre del animal y él con el dedo le hacía así 7 veces hacia el velo. Pero estos sacrificios de sangre presentados a Dios y rociados hacia el velo convertirían poco a poco el hermoso velo en una vestidura bañada de sangre. Y esto tiene un simbolismo, porque el velo simboliza algo, iglesia, y tuvo que pasar algo para que el velo se rasgara. Los sacrificios de sangre presentados a Dios y rociados hacia el velo no quitarían el pecado del hombre eternamente, porque cada año debía repetirse en un ciclo casi infinito la expiación de los pecados.
¿Sabe? Si no hubiera sido por el amor, la misericordia y la gracia del Señor, aún se estarían ofreciendo sacrificios que no pueden limpiar los pecados de los hombres. Aún estarían los sacerdotes. A esta hora usted no me vería aquí en un altar, sino vestido con un traje y afuera limpiando animalitos y sacrificando animalitos y rociando sangre en un velo. Pero algo ocurrió un viernes en la tarde, sobre las 3 de la tarde. Hubo un hecho que partió en dos la historia de los hombres y su relación con Dios. Marcó el final del sistema expiatorio del Antiguo Testamento y eliminó para siempre la separación entre Dios y los hombres. En Hebreos capítulo 10 se nos enseña: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Con la obra de Cristo en la cruz, iglesia, se acabó la necesidad de los sacrificios. Un solo sacrificio perfecto hecho una sola vez y para siempre. Cuando Jesús clamó a gran voz: consumado es, y cuando hubo encomendado su espíritu al Padre, expiando en el acto mismo sus pecados, iglesia, mis pecados. Cuando en Lucas 23:43 se registra: habiendo dicho esto, expiró, ocurrió un gran milagro. Un milagro que sacudió los cimientos del santuario, que hizo innecesarios los sacrificios de animales y aún la mediación de sumos sacerdotes según el orden de Aarón. La tarde que Cristo murió en la cruz, Dios selló la obra de redención. Él aceptó el sacrificio sustitutivo de su Hijo en lugar de los pecadores. Cuando Cristo murió, la enorme cortina que por casi 1500 años había separado el lugar santo del Santísimo se rasgó por la mitad, de arriba hacia abajo. Este fue el momento cumbre de la terminación del antiguo pacto y dio inicio al nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Que el velo se haya roto en el templo de arriba abajo significa que Dios fue quien quitó la separación entre su presencia santísima y su pueblo redimido. Eso es lo que simboliza la rasgadura de arriba hacia abajo. No fueron los hombres, no son las obras de los hombres, no es la gracia humana ni la sabiduría humana la que permite que un hombre pueda acercarse a Dios. No existe una forma para rasgar ese velo. Tuvo que ser Dios, y por eso de arriba hacia abajo rasgó ese velo.
Pero el costo de quitar el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, el costo de poder ver y acercarnos a Dios, fue que primero tenía que rasgarse el cuerpo de su Hijo Jesucristo, y su sangre derramada era el pago para derribar lo que una vez había separado la unión entre Dios y el hombre. Ese mismo día, la condena que nos era contraria, la destitución de la gloria de Dios ante nuestros ojos fue revocada. Desde ese nuevo día, todo hombre que se acercara a Dios por medio de Cristo tenía acceso directo al lugar santísimo. Desde el bendito momento en que Dios rasgó el velo, iglesia, todos los que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo, podemos mirar sin limitaciones hacia lo Santísimo. Podemos ver el propiciatorio cubierto con la sangre de Cristo, que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad por siempre y para siempre. Cuando miramos hacia Dios directamente, Él nos mira siendo justificados y recubiertos por la gracia. Y por eso hoy ya no hay separación entre Dios y su pueblo santo. La tarde del viernes, mientras el sacerdote sacrificaba a los corderos para la Pascua, Dios sacrificaba su cordero, el cordero de Dios, para quitar el pecado de los hombres y mediante esta forma remover la barrera que nos separaba de Dios después de la caída en el huerto de Edén. Hoy podemos hacer estas palabras realidad de Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el velo del templo se haya rasgado por la mano de Dios fue un hecho visible ante los hombres. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y las tumbas de los santos en Jerusalén se abrieron. El sol se oscureció, temblor, oscuridad y el velo rasgado dieron el inicio del nuevo pacto, en el cual usted y yo hoy tenemos vida eterna y acceso total a la santa presencia de Dios. Fue Jesús y solo el Señor quien pagó el precio para que usted se pueda acercar hoy confiadamente. Si usted hoy puede postrarse y adorar a Dios sin necesidad de que un mediador esté allí, sin necesidad de María o de ningún santo, porque ya no necesitamos mediadores. Es porque la carne de Cristo fue rasgada, como el velo lo fue. Amados hermanos, la sangre de Jesús permite desde ese bendito día que todo aquel que crea en Él entre por medio de su carne, el velo rasgado, sin barreras, sin obstáculos y sin necesidad de intercesiones humanas, hacia la presencia misma del Dios Santo. Gracias por seguirnos.